Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero buenas noches. Entonces vamos a hablar un poquito el día de hoy de lo que son los dolores de la columna vertebral. Bueno, espero que les agrade el video. Muy bien. Recuerden primero que a lo que se le agregue algia, la palabra algia con algia significa dolor. ¿Ya? Algia significa dolor. Todo aquello que tiene, si le dice un médico, por ejemplo, un colega le dice, usted tiene una cervicalgia, dolor a nivel de la columna cervical, dorsalgia a nivel de la columna dorsal, lumbalgia a nivel de la columna lumbar. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué factores son los precipitantes de los dolores de la columna. Vamos a hablar un poquito de lo que es lumbago, dolor en la parte baja de la columna. El exceso de peso. El exceso de peso, todo exceso de peso es como una sobrecarga en nuestra columna, como que si estuviera cargando un saquito acá y nos provoca ese dolor. ¿Estamos? Como un saco que tenemos acá. Todo exceso de peso provoca un fenómeno inflamatorio crónico en el cuerpo, por eso es importante tener un peso adecuado. Tenemos las vértebras, los huesitos de nuestra columna, entre hueso y hueso hay una gelatina, que es una especie de gelatina, ¿no? Que se denomina disco intervertebral. Si nosotros cargamos un saco, la vértebra de arriba va a apretar a la de abajo, ese disco intervertebral se va a empezar a desgastar y va a empezar a desaparecer, precipitando distintos fenómenos. Y se empieza a alterar la columna, fenómenos de artrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, importante el tema del peso, la postura también es importante, una postura adecuada, porque si no hay una postura adecuada, la columna se puede desviar hacia la izquierda o hacia la derecha, constituyendo los fenómenos de escoliosis. La escoliosis, ¿qué es entonces? Es desviación de la columna. ¿Vamos bien? Excelente. Entonces tenemos bajar de peso, la postura que es importante, el zapato que se utiliza, los señoritas que usan zapatos demasiado altos también precipitan que la columna tenga una alteración. Entonces tenemos que ver eso. Bajar de peso, una buena postura, el tema de los zapatos, que es importante también tener en cuenta en ese sentido. Cuando el dolor en la parte baja de la espalda se irradia hacia uno de los miembros inferiores o hacia los dos miembros inferiores, se denomina lumbociatalgia. ¿Por qué? Porque se afecta el nervio ciático. ¿Qué estudios hay que hacer para llegar al diagnóstico? Por lo menos hay que tener una radiografía. Tenemos que tener una radiografía sí o sí de la zona para ver cómo están los huesitos, cómo están las vértebras de la columna, si hay artrosis, si hay una desviación de la columna, no, si hay una irradiación del dolor de la parte lumbar hacia uno de los miembros inferiores o hacia ambos, se denomina lumbociatalgia. Es importante en ese caso también, y si es posible de un inicio, independientemente de que haya una irradiación o no, sería importante también tener una resonancia magnética nuclear. Eso queda de acuerdo al criterio médico, al criterio de cada uno de los colegas. Una resonancia magnética me puede mostrar, por ejemplo, si hay entre hueso y hueso, hay como le he dicho, una gelatina que es el disco intervertebral. Si ese disco intervertebral se desplaza, se denomina hernia. Algunos otros colegas utilizan distintos términos para mencionar que hay un desplazamiento de ese disco intervertebral. Toda estructura que se desplaza de su lugar habitual, aparte del tema del disco intervertebral, se denomina hernia, hay una herniación. Esto puede complicar, este es un cuadro un poquito más serio que tenemos que tener mucho más en cuenta respecto a su evolución. ¿Cuál es el tratamiento que hay que seguir? Bueno, el tratamiento va a depender, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, son parte del tratamiento. La acupuntura también forma parte del tratamiento en estos casos. Analgésicos, antiinflamatorios, tenemos que ver si no hay un cuadro de alergia, si el paciente no es alérgico a alguno de estos medicamentos. De acuerdo a la evolución del paciente, por ejemplo, en el caso de una hernia, siempre tenemos que tener en cuenta cómo va evolucionando el paciente, porque puede llegar un momento, de acuerdo a la evolución del paciente y de acuerdo a la calidad de vida que esté llevando el paciente, a una cirugía justamente de ese proceso, de esa hernia a nivel del disco intervertebral. Bueno, esperando que les haya gustado el video, me despido de ustedes. Muy buenas noches.